Dicen que la historia se repite. Pero ¿qué pasaría si el futuro ya estuviera escrito hace siglos? Nostradamus, el misterioso vidente del siglo XVI, dejó predicciones escalofriantes que ahora parecen reflejar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Desde el caos político hasta los desastres naturales, sus palabras tocan una fibra sensible. Y lo más aterrador es que, según algunos, su profecía más catastrófica aún no ha ocurrido, pero está peligrosamente cerca. Lo que se avecina podría sacudir a la nación hasta sus cimientos, y quizás sea demasiado tarde para detenerlo. En el siglo XVI, durante una época de guerra, peste y persecución religiosa, un boticario francés llamado Michel de Nostredame escribió en silencio versos que sobrevivirían durante siglos. Conocido hoy como Nostradamus, publicó un misterioso libro lleno de cientos de poemas cortos y crípticos llamados cuartetas. Muchos lo descartaron como un soñador, pero otros creían que estaba tocado por algo divino, o quizás maldecido con un conocimiento que ningún hombre debería poseer. Ahora, más de 450 años después, sus palabras han cobrado nueva vida, especialmente en lo que respecta a lo que podrían significar para los Estados Unidos. Si crees en Dios y en Jesucristo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a Caminos Misteriosos. Que Dios te bendiga. A lo largo de la historia, sus profecías se han relacionado con importantes acontecimientos mundiales. El ascenso de Hitler, el gran incendio de Londres, incluso los ataques del 11 de septiembre. Si bien los escépticos argumentan que estas conexiones son una coincidencia, la creciente inquietud sobre el mundo actual hace que sus advertencias se sientan más urgentes. América, una vez vista como el baluarte de la paz y el poder, ahora enfrenta división interna, incertidumbre económica, desastres naturales y amenazas globales. Y cuando miramos más de cerca, algunos dicen que Nostradamus lo vio venir todo. No es solo el contenido de sus escritos lo que es inquietante, es el momento. Algunos de sus versos más alarmantes parecen coincidir con este período exacto de la historia. El miedo crece no solo por lo que dijo, sino por lo que aún podría hacerse realidad. En estos tiempos turbulentos, cuando la gente busca respuestas, muchos vuelven a sus páginas, esperando comprender si la tormenta en la que nos encontramos ahora fue predicha hace mucho tiempo. A medida que avanzamos a través de cada profecía, las conexiones con la América moderna se vuelven más difíciles de ignorar. ¿Qué vio realmente Nostradamus? Y lo que es más importante, ¿qué advertencia intentaba dejar? Nostradamus no escribió de una manera fácil de entender. Sus profecías no eran declaraciones claras, sino más bien versos cortos llenos de símbolos extraños, metáforas y una mezcla de idiomas, incluyendo francés, latín, griego e incluso dialectos antiguos. Estos versos, llamados cuartetas, son poemas de 4 líneas que a menudo suenan como acertijos. Este estilo inusual no era solo artístico, también era una forma de protegerse. Durante su época, hablar sobre el futuro podía ser visto como peligroso o incluso herético. La Iglesia tenía un gran poder, y afirmar ver el futuro podría haber sido suficiente para que alguien fuera castigado o algo peor. Así, Nostradamus usó significados ocultos y lenguaje codificado para mantener sus mensajes a salvo. Esto también permitió que sus escritos sobrevivieran durante siglos sin ser destruidos o prohibidos. Pero este misterio tiene un precio. Debido a que sus palabras son tan vagas y poéticas, pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Un verso podría parecer sin sentido a primera vista, pero cuando se compara con un evento del mundo real, de repente parece tener sentido. Por eso su obra sigue suscitando debate. ¿Es una profecía verdadera o simplemente una redacción ingeniosa que encaja con cualquier evento? Lo que lo hace aún más inquietante es cómo algunos versos parecen coincidir con tanta precisión con eventos recientes en América. Ya sea por disturbios sociales, confusión política o desastres naturales, la gente afirma encontrar ecos del presente en las rimas que escribió hace más de 450 años. Este estilo críptico, lleno de dobles sentidos y mensajes en capas, es lo que mantiene viva su obra, especialmente en tiempos de miedo e incertidumbre. A medida que continuamos, verás cómo estas misteriosas líneas empiezan a sonar menos a poesía y más a advertencias que estaban destinadas a ser escuchadas en nuestro tiempo. A lo largo de la historia, muchos creen que Nostradamus predijo con precisión eventos que moldearon el mundo.
Mientras algunos lo llaman coincidencia, otros ven algo mucho más profundo, algo casi imposible de ignorar. Sus versos, escritos en un lenguaje misterioso y poético, parecen describir eventos siglos antes de que ocurrieran. Y cuando miramos de cerca, varias de estas profecías parecen haberse hecho ya realidad. Uno de los ejemplos más citados es el ascenso de Adolf Hitler. En una cuarteta, Nostradamus menciona Hister, una palabra que muchos creen que es un error ortográfico o un ingenioso disfraz para Hitler. El verso describe a un líder cruel que surgiría en Europa y traería un gran sufrimiento. Considerando lo cerca que esto coincide con los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es fácil entender por qué la gente lo encuentra escalofriante. Otro ejemplo a menudo discutido es el gran incendio de Londres en 1666. Nostradamus escribió sobre la sangre de los justos ardiendo en Londres y la antigua dama cayendo. Aunque poético, esto fue escrito más de 100 años antes de que el fuego destruyera gran parte de la ciudad. La coincidencia en el tiempo y la ubicación es suficiente para levantar sospechas incluso entre los escépticos. Quizás aún más inquietante es un verso que muchos vinculan con los ataques del 11 de Meia-Betenfodiceo, septiembre en los Estados Unidos. Habla de dos pájaros de acero cayendo del cielo y causando destrucción en una nueva ciudad. Aunque no es exacto, la imaginería ha llevado a muchos a creer que previó el ataque terrorista al World Trade Center. Estos eventos son solo algunos de las docenas que algunos afirman que Nostradamus predijo. Si cada detalle encaja perfectamente o no, el hecho de que sus palabras todavía creen conexiones tan fuertes con eventos reales dice algo poderoso. Es esta historia de profecías cumplidas lo que hace que la gente se pregunte si acertó antes. ¿Podría volver a acertar? Una de las interpretaciones más inquietantes de los escritos de Nostradamus sugiere que los Estados Unidos, considerados durante mucho tiempo un símbolo de fuerza y democracia, podrían enfrentarse a un profundo colapso interno. Entre sus versos, algunos investigadores señalan un cuarteto que habla de un gran poder desgarrado desde dentro, donde la gente está dividida sin razón y hermanos se levantan contra hermanos. Para muchos, estas palabras parecen hacerse eco de lo que ya está ocurriendo hoy en América. El clima político en los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más tenso. Con los años, la división entre izquierda y derecha, conservadores y liberales, se ha ampliado hasta convertirse en una brecha profunda y amarga. Lo que solía ser un debate político se ha convertido ahora en odio, sospecha e incluso violencia. Las familias han dejado de hablarse por diferencias de creencias. Los amigos se han convertido en enemigos. La confianza en los líderes se ha derrumbado. E incluso la propia verdad a menudo se cuestiona. Nostradamus nunca menciona países específicos por su nombre, pero la imagen de un poder antaño grande que cae en el caos desde dentro de sus propias murallas resulta alarmantemente familiar. No es un ejército extranjero el que trae la destrucción, es la propia gente de la nación volviéndose unos contra otros. Esto, muchos temen, ya está en marcha. El poder de una nación no reside solo en su economía o su ejército, sino en su unidad. Cuando ésta se rompe, todo lo demás también empieza a resquebrajarse. La advertencia de Nostradamus sobre el conflicto interno no describe una caída repentina, sino un colapso lento y doloroso causado por la desconfianza, la ira y el orgullo. Y cuando observamos las divisiones que ahora crecen en todo Estados Unidos, desde la política hasta la raza y la religión, la advertencia se vuelve difícil de ignorar. ¿Qué pasa si la mayor amenaza para América no viene de fuera, sino de su propio corazón? Entre los muchos versos de Nostradamus, uno en particular habla de una figura que asciende a un gran poder, adorada por las masas, pero que finalmente las lleva a la ruina. El cuarteto se refiere a esta persona como un engañador, alguien que lleva una máscara de encanto y promesa, pero cuya verdadera naturaleza está oculta bajo mentiras y manipulación. Se le describe como un gran orador con palabras melosas. Sin embargo, trae división, conflicto y sufrimiento. Algunos estudiosos creen que esta figura podría representar a un futuro líder en los Estados Unidos. No un dictador en el sentido tradicional, sino alguien que obtiene poder a través de la persuasión, la influencia emocional y la aprobación masiva.
Esta persona podría aparecer como un salvador en tiempos difíciles, ofreciendo esperanza durante el caos, pero trabajando en secreto para socavar los cimientos mismos de la libertad y la verdad. Lo que hace que esta idea sea tan aterradora es la facilidad con la que la gente de hoy puede ser influenciada por los medios, la emoción y el miedo. En un mundo donde muchos siguen personalidades en lugar de principios, un manipulador hábil podría ascender rápidamente, especialmente en un país ya debilitado por la división y la desconfianza. El verso de Nostradamus advierte de un tiempo en que la verdad se vuelve borrosa y la gente sigue voluntariamente a alguien que no tiene sus mejores intereses en el corazón. Este falso líder no necesariamente proviene de orígenes malvados. Incluso puede creer en su propia causa, pero sus acciones, arraigadas en el orgullo, la venganza o el control, llevan a la nación más profundamente a la oscuridad. Divide en lugar de unir. Promete salvación, pero entrega caos. Cuando la gente se da cuenta de lo que está sucediendo, el daño ya está hecho. ¿Podría esta figura estar ya entre nosotros? ¿O está aún por surgir? Según la profecía, su aparición marca un punto de inflexión, un capítulo peligroso en el futuro de América que ya podría estar desarrollándose. Una de las imágenes más inquietantes en los escritos de Nostradamus habla de ciudades en llamas, gente llorando en las calles y sangre empapando la tierra de la libertad. Estas palabras, aunque poéticas, tienen un peso aterrador cuando se comparan con escenas de las calles americanas modernas. En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de oleadas de protestas, enfrentamientos violentos y disturbios civiles que han dejado comunidades destrozadas, negocios destruidos y vidas perdidas. Estos eventos no fueron causados por una guerra con un enemigo extranjero, fueron causados por la ira interna, la frustración y la desesperación. Gente marchando contra la injusticia, la policía chocando con civiles y vecinos, volviéndose unos contra otros con rabia. La profecía de Nostradamus parece advertir de un tiempo en que la paz ya no habita en las ciudades y cuando el tejido mismo de la sociedad se quema no solo por el fuego, sino por el odio. Si bien algunos afirman que los disturbios civiles no son nada nuevo, lo que hace que los eventos recientes sean diferentes es su intensidad y la rapidez con la que se propagan. En algunos lugares solo se necesita un momento, una chispa para que una ciudad caiga en el caos. Y cuando sucede, el miedo se apodera. La gente se queda en casa. La confianza en la ley y el orden se desvanece. Las calles se convierten en campos de batalla. Nostradamus no da plazos ni ubicaciones claras, pero su advertencia de hermanos volviéndose contra hermanos y de hierro lloviendo del cielo sugiere un futuro donde el conflicto no es solo político. Es personal y violento. Describe fuego, humo y un creciente grito de dolor que resuena por toda la tierra. Para muchos, esto suena menos a una profecía distante y más a las noticias de la tarde. Si estos versos realmente reflejan lo que nos espera, entonces lo que hemos visto hasta ahora puede ser solo el principio. Y si los disturbios continúan creciendo, la pregunta ya no es si fuimos advertidos, sino si aún hay tiempo para cambiar el resultado. Entre los versos más alarmantes de Nostradamus se encuentran aquellos que hablan de la tierra temblando, cielos oscureciéndose y fuego consumiendo la tierra. Aunque nunca menciona países específicos, muchos investigadores creen que algunas de estas imágenes aterradoras apuntan directamente a los Estados Unidos, una tierra marcada tanto por la belleza natural como por el peligro natural. Terremotos, inundaciones, huracanes, incendios forestales. Estados Unidos los ha enfrentado todos, pero las palabras de Nostradamus parecen sugerir que algo mucho peor podría estar aún en el horizonte. Escribió sobre la tierra temblando en el Nuevo Mundo, de agua tragándose ciudades y de fuego que cae sin previo aviso. No es difícil conectar estas imágenes con los desastres que América ya ha sufrido. Poderosos huracanes como Katrina y Harvey que dejaron a miles sin hogar. Incendios forestales en California que redujeron pueblos enteros a cenizas, y terremotos que continúan amenazando ciudades cercanas a grandes fallas como San Francisco y Los Ángeles. Pero ¿qué pasa si estos eventos pasados son solo el principio? Según algunas interpretaciones, Nostradamus pudo haber visto un futuro donde estas fuerzas naturales se vuelven más fuertes y frecuentes.
Habla de un fuego desde el centro de la Tierra y de montañas que rugen y escupen, posiblemente refiriéndose a actividad volcánica o terremotos masivos que alteran la vida a gran escala. Expertos en clima hoy advierten que el aumento de las temperaturas y los patrones climáticos cambiantes ya están incrementando la intensidad de las tormentas, inundaciones e incendios forestales. Cuando se combina con los sombríos versos de Nostradamus, pinta un cuadro de un país que enfrenta no solo un desastre, sino una ola de ellos, uno tras otro, hasta que los sistemas colapsan y la gente queda para sobrevivir por su cuenta. Creas o no en la profecía, es difícil negar las señales. La naturaleza, que una vez fue un telón de fondo pacífico para la vida diaria, puede convertirse en una de las mayores amenazas para el futuro de la nación. Nostradamus escribió sobre un gran imperio que no sería conquistado por la guerra, sino que caería desde dentro, roto no por ejércitos, sino por sus propias elecciones, valores y orgullo. Para muchos que estudian su obra, se cree que este imperio es Estados Unidos. Un país una vez visto como inquebrantable, admirado por su fuerza, libertad e influencia en todo el mundo, ahora muestra signos de una profunda decadencia interna que va mucho más allá de la política o la economía. En una cuarteta, describe un reino poderoso y orgulloso, devorado lentamente por la podredumbre. Estas palabras parecen reflejar una destrucción lenta e invisible, como un árbol que parece fuerte por fuera, pero está hueco por dentro. Estados Unidos, a lo largo de las décadas, ha visto crecientes señales de esto. Una pérdida de confianza en las instituciones, corrupción entre los líderes, violencia creciente y una cultura que a menudo antepone la riqueza y el poder a la verdad y el carácter. Esto no se trata de una persona o un momento, se trata de una lenta erosión de los valores que una vez mantuvieron unido al país. Familias desmoronándose, comunidades ya no unidas, un aumento de la adicción, la depresión y la desesperanza. Nostradamus advierte de un tiempo en que la gente ya no creerá en el mañana y donde grandes torres se mantendrán en pie pero sin alma. Estas imágenes hablan no solo de un colapso físico, sino de un vacío espiritual. La caída que describe no es ruidosa, es silenciosa y lenta. Ocurre mientras la gente está distraída, ocupada o dividida. Y para cuando vean la verdad, puede que sea demasiado tarde para revertirla. El imperio que una vez iluminó el camino para otros puede encontrarse en la oscuridad. Si Nostradamus tenía razón, el verdadero peligro no viene de enemigos externos, sino de olvidar lo que hizo fuerte a la nación en primer lugar. En varias de sus cuartetas más crípticas, Nostradamus habló de un tiempo en que una nación poderosa encontraría sus fronteras ya no seguras y las influencias extranjeras entrarían sin resistencia. Escribió sobre la puerta dejada abierta y enemigos caminando como amigos, versos que muchos creen que apuntan a un futuro donde Estados Unidos, una vez firmemente protegido, se vuelve vulnerable a fuerzas de más allá de sus costas. Esto no significa necesariamente una guerra o invasión tradicional. En el mundo actual, las amenazas vienen en muchas formas: ciberataques, injerencia extranjera en las elecciones, manipulación económica e influencia silenciosa a través de los medios y la tecnología. Nostradamus advirtió de una guerra silenciosa sin espadas, que algunos interpretan como una forma moderna de conflicto, una que ya está ocurriendo en las sombras, oculta a la mayoría de los ojos. Otra interpretación se centra en el debilitamiento físico de las fronteras, con debates sobre inmigración, seguridad y soberanía nacional que cada año se vuelven más ruidosos. Algunos ven una profecía desarrollándose. La imagen de Nostradamus de multitudes cruzando montañas y mares, no bienvenidas por la ley, plantea preguntas sobre quién controla las fronteras y si ese control ya se está perdiendo. Pero quizás lo más preocupante es la idea de que el peligro real no viene de fuera, sino de dentro. Al permitir que la división, el orgullo o la complacencia guíen las decisiones, una nación puede invitar sin intención a fuerzas externas a echar raíces. El verso de Nostradamus sobre el enemigo plantando semillas en tierra abierta puede simbolizar ideas, influencia o sistemas introducidos silenciosamente hasta que es demasiado tarde para eliminarlos. En un tiempo en que la tecnología hace el mundo más pequeño y las alianzas cambian rápidamente, la línea entre amigo y enemigo se vuelve más difícil de ver.
Según Nostradamus, esta confusión puede ser exactamente lo que conduce a la caída. Una puerta dejada abierta no por accidente, sino por una confianza ciega. Nostradamus escribió sobre un tiempo en que el pan sería pesado en oro y los pobres clamarían, pero nadie respondería. Estas escalofriantes palabras han sido vistas durante mucho tiempo como una advertencia de una gran hambruna, no necesariamente causada solo por la naturaleza, sino por el colapso económico, la codicia y la mala gestión. Para aquellos que estudian sus profecías, estas líneas apuntan a un futuro donde la abundancia se convierte en escasez y donde incluso las naciones más ricas son abatidas por el hambre y la desesperación. En el contexto de Estados Unidos, esta profecía resulta especialmente inquietante. Una vez considerado el granero del mundo con una economía poderosa y supermercados rebosantes, la idea de una hambruna generalizada parece impensable. Sin embargo, en los últimos años, las grietas han empezado a aparecer. La inflación ha elevado el precio de los bienes básicos a niveles que muchas familias no pueden permitirse. Los bancos de alimentos están desbordados. Las cadenas de suministro son frágiles. Los agricultores luchan contra sequías, inundaciones y el aumento de los costos. El verso de Nostradamus sobre campos sin sembrar y una cosecha perdida antes de que empiece refleja las interrupciones que ya están ocurriendo. Pero más que solo alimento, la hambruna que describe también refleja una pobreza más profunda, una falta de estabilidad, oportunidad y esperanza. Habla de monedas perdiendo valor, trabajadores ociosos y grandes centros de comercio convertidos en silencio. Esto podría verse fácilmente como una crisis financiera, donde la propia economía comienza a desmoronarse bajo el peso de su propio exceso. El peligro no es solo el hambre, es la desesperación que le sigue. La historia demuestra que cuando las personas se ven obligadas a elegir entre la supervivencia y la ley, el caos a menudo sigue. Nostradamus pareció entender esto, advirtiendo que de la hambruna surge el aumento de la locura y una pérdida del orden moral. Ya sea causada por desastres, políticas o colapso, la visión es clara. Una nación arrodillada no por la guerra, sino por estantes vacíos y corazones hambrientos. En sus inquietantes versos, Nostradamus habló de una plaga renacida y una sombra de enfermedad que regresaría cuando el mundo menos lo esperara. Describió a personas sufriendo sin herida, ciudades encerradas por el miedo y el silencio de calles vacías. Muchos creen que previó una segunda ola de una enfermedad mortal, posiblemente una más peligrosa y más extendida que cualquiera anterior. Dado lo que el mundo experimentó recientemente con el COVID-19, estas palabras ahora resuenan más profundamente. La idea de una enfermedad que regresa después de que la gente cree que ha desaparecido no es nueva. La historia ha demostrado que las pandemias a menudo vienen en oleadas. Pero Nostradamus pareció hablar de algo más misterioso, algo antinatural o incluso planificado. En una cuarteta, se refiere a una muerte creada por manos de hombres y una cura oculta. Estas inquietantes líneas han llevado a algunos a creer que estaba advirtiendo sobre una enfermedad hecha por el hombre o una dolencia que se propaga a través de la manipulación y el secretismo. En Estados Unidos, las cicatrices de la última pandemia siguen frescas. Los negocios cerraron, las familias se separaron, los hospitales se vieron desbordados y el miedo se apoderó de la vida diaria. La posibilidad de otro brote más fuerte y confuso es un temor que muchos llevan en silencio. Si Nostradamus tenía razón, esta próxima ola podría no solo atacar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Escribió sobre confusión, aislamiento y desconfianza. La gente ya no sabría en quién creer o qué es seguro. Esta ruptura de confianza podría ser tan dañina como la propia enfermedad. El miedo puede dividir a familias, comunidades e incluso naciones enteras. Ya sea que la profecía hable de una amenaza biológica, un trauma psicológico o algo más simbólico, la advertencia persiste. Una oscura enfermedad podría regresar, no solo para poner a prueba la salud de una nación, sino para desafiar su unidad, fe y resistencia. Entre los versos más lamentables escritos por Nostradamus están aquellos que describen a un pueblo que olvida la luz, desecha lo sagrado y camina ciegamente hacia la noche.
Muchos creen que estas palabras se refieren a un tiempo en que la sociedad pierde su conexión con Dios. Un vacío espiritual que conduce no solo a la confusión y la tristeza, sino a la destrucción. Para aquellos que ven a Estados Unidos como una nación alguna vez construida sobre fuertes valores morales y espirituales, estas líneas se sienten como una advertencia directa. Nostradamus no habla de religión como lo hacen los predicadores. En cambio, pinta un cuadro de un mundo donde el alma está enferma, donde la gente persigue el poder, el placer y las posesiones, pero se siente más vacía que nunca. Escribe sobre iglesias sin oración, líderes sin sabiduría y corazones sin misericordia. Estas imágenes sugieren un mundo donde lo sagrado ya no se respeta y donde la gente confía solo en sí misma, ignorando la verdad superior. En Estados Unidos, esta pérdida de fe se puede observar en muchos lugares. Iglesias que antes estaban llenas, ahora están medio vacías. La oración ya no forma parte de la vida diaria de muchas familias. La moralidad a menudo es objeto de burla, y aquellos que hablan de Dios a veces son ridiculizados en lugar de respetados. Con cada generación, la conexión con la fe parece debilitarse. No en todas partes, pero en suficientes lugares como para causar preocupación. Nostradamus pareció creer que el declive espiritual abriría la puerta a todas las demás formas de sufrimiento: guerra, enfermedad, hambruna y disturbios. Sin una base firme en la fe, sugiere que la gente se vuelve más fácil de engañar, las naciones más fáciles de dividir y el mal más difícil de reconocer. Pero su verso también insinúa algo más, algo oculto en la oscuridad, que solo al regresar a lo sagrado se puede restaurar la esperanza. Antes de que el colapso sea definitivo, siempre hay una oportunidad de regresar. Hay un patrón escalofriante en muchas de las profecías de Nostradamus, momentos de calma que preceden a grandes desastres. Describió estos periodos como una falsa paz, un tiempo en el que la gente cree que lo peor ha pasado, solo para ser golpeada por algo aún más devastador. En un verso, escribe sobre la tierra que descansa bajo un cielo azul, sin saber que el suelo debajo se está rompiendo. Estas palabras sugieren no solo una amenaza física, sino una ceguera espiritual y emocional antes de que llegue la tormenta. En el mundo actual, especialmente en Estados Unidos, esta calma ya podría estar gestándose. Después de cada crisis, ya sea agitación política, enfermedad o desastre natural, a menudo hay un breve período de alivio. La vida parece volver a la normalidad. La gente empieza a respirar de nuevo, pero Nostradamus advierte que esta sensación de seguridad puede ser engañosa. No es el fin del peligro, es la pausa que hace que lo que viene sea aún más aterrador. Muchos estadounidenses ya sienten esta tensión. Perciben que algo anda mal, incluso si no pueden nombrarlo. Las noticias pueden estar tranquilas. La economía puede parecer estable, pero bajo la superficie hay ansiedad sobre el futuro, sobre el liderazgo, sobre la verdad. La imagen de Nostradamus de un tambor silencioso latiendo bajo la tierra apunta a movimientos ocultos, fuerzas que se congregan, esperando el momento de atacar. Este momento de tranquilidad también puede ser peligroso porque adormece a la gente para que olvide. Dejan de orar, dejan de prepararse, se distraen y se sienten cómodos. Nostradamus pareció advertir que este es el momento exacto en que comienza la tormenta, cuando la gente menos lo espera y menos preparada está para enfrentarla. El silencio antes de la tormenta no es un regalo, es una advertencia final. La pregunta es, ¿alguien la escuchará? De todos los versos que escribió Nostradamus, pocos son tan aterradores como el que habla de un gran fuego cayendo del cielo y una ciudad consumida en un instante. Estas inquietantes líneas han sido interpretadas durante mucho tiempo por algunos como una profecía de guerra nuclear. Otros las ven como un juicio divino, un castigo de Dios por un mundo que se ha alejado de la verdad y la rectitud. Independientemente de cómo se entienda, la imagen es la misma: destrucción repentina y abrumadora que lo cambia todo en un instante. En la era moderna, la posibilidad de un conflicto nuclear ya no es solo una teoría. Es una sombra constante que se cierne sobre el mundo. Estados Unidos, como una de las naciones más poderosas de la Tierra, es tanto un líder en estabilidad global como un objetivo. Si la paz falla, un solo ataque podría aniquilar ciudades enteras, desestabilizar la economía
y sumir al país en el caos. La referencia de Nostradamus al fuego del cielo suena inquietantemente similar a un misil que desciende desde lo alto, un arma que quema no solo cuerpos, sino naciones. Pero hay otra interpretación, más espiritual, pero igual de seria. Algunos creen que este fuego representa la ira de Dios enviada no a través de manos humanas, sino desde el cielo mismo. En la Biblia, el fuego se usa a menudo como señal de juicio divino. Nostradamus, escribiendo en un tiempo de gran tensión religiosa, pudo haber visto esta destrucción como algo espiritual, un momento en que Dios actúa para limpiar el mundo de pecado y rebelión. Sea nuclear o divina, el mensaje es el mismo. Destrucción a un nivel que pone de rodillas a una nación, no como un castigo por un momento, sino por años de alejarse de la verdad, la unidad y la fe. Y con su voz tranquila y críptica, Nostradamus hace una pregunta dolorosa. ¿Qué hará falta para que la gente vuelva a lo que realmente importa? Si bien Nostradamus es más conocido por sus visiones oscuras y aterradoras, no todas sus profecías terminan en ruina. De hecho, algunos de sus versos finales hablan de restauración, de un tiempo en que el mundo comienza a sanar y la fe regresa a los corazones de las personas. Él escribe sobre un gran despertar de ojos antes ciegos ahora abiertos y de una edad de oro surgiendo después de las cenizas. Para muchos, esto ofrece un poderoso recordatorio. Incluso después de la destrucción, siempre hay esperanza. Después de todas las advertencias de división, enfermedad, fuego y hambruna, Nostradamus sugiere que algo más profundo permanece: el alma de un pueblo que se niega a rendirse. En un verso, él escribe sobre un pueblo arrodillándose bajo las estrellas, clamando al cielo, y cómo sus ruegos son escuchados. Esto podría ser el retorno de la oración, de la fe, de la unidad, no forzado por el poder, sino nacido de la desesperación y el arrepentimiento. En Estados Unidos, a pesar de todo el caos y la incertidumbre, todavía hay millones que se aferran a sus creencias. Las iglesias todavía se congregan, las familias todavía oran, la gente todavía pronuncia el nombre de Dios, incluso cuando el mundo se burla de ellos por ello. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo que Nostradamus vio al final. No una destrucción final, sino un renacimiento. La idea de un nuevo comienzo surgiendo de la oscuridad no es solo una profecía, es una promesa repetida a lo largo de las Escrituras. Después de la tormenta viene la paz. Después de la noche, el amanecer. Nostradamus pudo haber advertido de grandes pruebas, pero también insinuó que estas pruebas podrían llevar a algo más grande. Un retorno a la fe, al propósito, a la verdad. Así que, el mensaje es claro. El futuro puede ser aterrador, pero no es desesperanzador. Y para aquellos que todavía creen, la luz no se ha perdido, solo espera volver a levantarse. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al